interno y los componentes del medio interno. Vamos a ver si funciona eso. Entonces, bueno, como sabemos, en el organismo tenemos varios líquidos corporales, ¿no? Entre ellos ustedes reconocen el extracelular, ¿no? El líquido intracelular y los líquidos denominados transcelulares, ¿no? Bueno, prácticamente recordemos que nuestro organismo está casi agua, un gran porcentaje de nuestro peso corporal es agua, distribuido en cada uno de estos compartimentos. Entonces, pero ahora vamos a ver exclusivamente lo que se denomina los líquidos, el medio interno, a los líquidos que constituyen el medio interno. Entonces, vamos a ver el concepto de medio interno. Pues ustedes tienen allá el concepto de lo que es medio interno, pero de todas maneras ustedes conocen esta parte, ¿no? Con otro nombre. La importancia que tiene el estudiar este medio interno, y vamos a verlo, y un poco a recordar esos componentes importantes que tiene el medio interno y cómo es su regulación. Bueno, en primer lugar, el medio interno, como decimos, es algo que ustedes conocen y que hemos visto en los lípidos. El medio interno es sinónimo de lo que es el extracelular, el líquido extracelular, ¿no? Entonces, hablar de medio interno es hablar de líquido extracelular o espacio extracelular, ¿no? Todo aquello que está fuera de las células, que rodea a las células. Es importante porque es el medio ambiente donde viven las células, donde están todas las sustancias que la célula va a necesitar para su trabajo, según ya están al término del curso, según los diferentes tipos de células y los diferentes tipos de órganos, pues van a necesitar unas que otras cosas, ¿no? Pero además, en ese líquido que baña las células, en ese líquido extracelular, no solo están las sustancias que la célula va a necesitar para su trabajo, sino también están las sustancias producto del trabajo de las células. Entonces, si es el producto del trabajo de las células, vamos a encontrar sustancias producto de su metabolismo que deben ser eliminadas del organismo. Pero no solamente eso, sino también sustancias que la célula produce y que son útiles también para el organismo, útiles para el trabajo de otro grupo de células, como lo han visto, por ejemplo, en las células de las glándulas endocrinas, ¿no? Entonces, esas producen sustancias que son las hormonas o factores hormonales, hasta ahora que puedan existir, hasta ahora no conocidos como tales, como hormona, y que van a actuar sobre un determinado grupo de células, ¿no? Entonces es un producto elaborado por las células que es útil. También lo han visto en las células del sistema nervioso, en esas células del sistema nervioso que están produciendo los neurotransmisores, ¿no? Entonces ahí vemos que efectivamente en esto pueden haber sustancias útiles producidas por la célula y la mayoría de sustancias de desecho que deben ser eliminadas del organismo. Y a su vez, las sustancias útiles para ella, porque con ella va a formar estas hormonas, va a formar estos neurotransmisores y va además a servir para su propio metabolismo. Bueno, entonces ahí es donde está, es lo que se conoce con el nombre de medio interno y que conocemos pues como espacio extracelular. Como sabemos también y recordarán, este espacio extracelular está constituido por dos subespacios, que es el espacio intersticial, que prácticamente lo que estamos hablando en este momento al pensar y al hablar de lo que es
el extracelular, pensamos en ese medio líquido que rodea directamente a la célula, ¿no? Pero también dentro de lo que es el extracelular, los líquidos extracelulares o medio interno, se constituye aquello que viene a cada grupo de células, que es el espacio vascular. O sea, se considera también, porque a todo grupo de células le va a llegar pues, este vasosanguíneo, llevando las sustancias nutritivas y llevando algo muy importante como que es el oxígeno, ¿no? Entonces ahí tenemos, adelante. Sé que se han amanecido estudiando. Bueno, entonces decíamos está el espacio vascular, pero hablar del espacio vascular, como sabemos, es hablar de lo que vive la sangre, ¿no? Lo que está en los vasos sanguíneos, de la sangre, y sabemos que en la sangre también hay células, ¿no? Pues ahí tenemos los hematoformes, los blancos y otros elementos como las plaquetas, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si hablamos de la parte líquida, si ellos también son células que están rodeadas de un líquido. Estamos hablando de la parte líquida que es el plasma. Entonces, medio interno está constituido por la suma de los dos, el intersticial y el espacio plasmático. O sea, no es ni uno ni otro, solo es la suma de los dos espacios, ¿no? Ok. Bueno. El término medio interno fue dado hace muchos años, ¿no? Por Claudio de Bergman, que es uno de los padres de la fisiología. Miren acá, ¿no? Todavía. Y aquí él me llamó la atención justamente el hecho de que todo grupo de células, para poder vivir, tenía a su alrededor un líquido que su característica era que la salinidad, o sea, que era salino, presencia de sodio, de cloruro de sodio, ¿no? Y que esto era común para todos los grupos de células y para todos los organismos, ¿no? Vivientes, en el sentido sea marino, sea terrestre, organismos terrestres. Y él entonces ahí definió como algo muy importante este espacio, este líquido que rodeaba y que era imprescindible para la vida de la célula. Le denominó pues medio interno, ¿no? Medio interno es el líquido que rodeaba la célula y que de todas maneras en algunos sería un espacio muy grande, como en el caso de las células sanguíneas, ¿no? Pero en otros quizás más pequeño, pero de todas maneras rodeado, todos necesitaban ese medio ambiente. Y que en ese líquido, como venimos diciendo, estaban todas las sustancias de nuestro organismo, con las cuales iba a trabajar nuestro organismo, ¿no? Estas sustancias, entonces ahí están las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, las vitaminas, los electrolitos, todo lo que estudian en la parte que tanto les gusta la bioquímica, ¿no? Entonces ahí tenemos toda esa parte, todas esas sustancias que son la materia prima para el trabajo de la célula. Y está también una partícula muy importante como es el oxígeno, ¿no? Ahí vemos esquematizado en esa célula y ahí tenemos alrededor, pongamos todo sería pues el medio interno, el extracelular, y aquí es donde se encuentra todas esas sustancias. Y como partícula importante, pues el oxígeno para el metabolismo de esta célula, y luego la sustancia de eliminar es el CO2. Todo el agua está siempre ingresando hacia la célula. Entonces ahí se encuentran todas esas sustancias que hemos hablado, ¿no?
Pero pasa el tiempo y surgió hay los estudios de otro padre de la fisiología, como es Kahneman, ¿no? Ahí tenemos el de Walter Kahneman, ya un poco más cercano, en 1945, ¿no? Y él retoma esos estudios y él dice que no es solamente, efectivamente, es importante este medio interno, este líquido que rodea las células, como requisito indispensable para la vida de estas células. Pero no es solamente eso. Él estudia y dice, este líquido que rodea las células, este medio interno o este extracelular, y debe tener una condición, que sus características que tiene no deben cambiar. O sea, conocer, aunque vamos a ver las características de lo que hay en ese medio interno, y esto debe existir siempre. O sea, los elementos que se conocen tienen que existir siempre, y no solamente que existan, sino que existen en cantidades o en concentraciones definidas, ¿no? Entonces eso es ¿para qué? Para que la célula no solamente se quiere que esté viva, que esté trabajando, sino que este trabajo sea en condiciones fisiológicas, es decir, en condiciones de salud, ¿no? Salud fisiológica, condiciones normales, condiciones de salud. Entonces, para que un grupo de células y las células de nuestro organismo estén en condiciones fisiológicas o de salud, es necesario que ese medio interno tenga ciertos elementos que son indispensables y que estos elementos estén en determinadas concentraciones que no deben variar. Porque la célula puede vivir, pero si eso se altera, las células no van a vivir, pero no en una situación de salud fisiológica, ¿no? Sino ya en una situación patológica, por la alteración de alguno de los elementos que se encuentran en este líquido que rodea, que es el medio interno. Y a esto decir que debe mantenerse constante, le dio como una característica del medio interno. Entonces dijo, la característica del medio interno es mantener constante, y esto se denominó la homeostasis del medio interno. Entonces dice, el organismo debe mantenerse en homeostasis. El medio interno y los líquidos que rodean a las células deben estar en homeostasis. Tomando el término, pues, de que homeostasis es sinónimo de equilibrio, de constancia, de igualdad. Entonces es una de las características principales de este medio interno, la homeostasis de ese medio interno, ¿no? Entonces yo lo que... Entonces ahí tenemos, ¿no? Entonces, y como dicen ahí, ¿no? El mantenimiento de la homeostasis nos permite que la célula desempeñe sus funciones de manera adecuada, o sea, esté en situación fisiológica. Y si vemos acá, arriba de comillitas está, podríamos decir, lo que dijo Claudio Bernard respecto a la homeostasis. Él dice, ¿qué es la homeostasis del medio interno? Es el mantenimiento del equilibrio interno, de lo que decimos, y la tendencia a la estabilidad. O sea, este es el equilibrio de mantenerse constante y trata de mantenerse estable siempre, pero dice en la composición físico-química de todos los fluidos corporales. Composición física-química. Entonces, no solamente características químicas, como lo que hemos dicho en este momento, bueno, ahí están las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, sino también las características físico-químicas. Estamos hablando de temperatura, de presión, de pH, de osmolalidad. Estamos hablando de todas esas otras características que también deben mantenerse constantes, ¿no? Entonces, esa es una de las características.
Aquí tenemos un esquemita, ¿no? En que nos indica justamente lo que es la parte de. Este es un conjunto de células, claro que están aisladas, como para representar justamente el intersticio, que forma parte del medio interno. Y fuera de esto está algo que es el. Quizá, vamos acá, no les dije antes de entregar porque no terminamos esta lectura, esto me está mejor continuando. Decíamos, las características físico-químicas le aparece algo con independencia del medio externo. Esto es importante, ¿no? O sea, mantener el equilibrio, la homeostasis, la igualdad de los líquidos corporales con independencia del medio externo. Y entonces aparece otro espacio. Y no el medio interno, sino el medio externo también. ¿Y cuál es el medio externo? El medio externo es lo que nos rodea en este momento como individuos, ¿no? O lo que nos rodea a nosotros los humanos, o lo que nos rodea a un animalito, todo eso es medio externo. Y medio interno es lo que rodea a cada una de las componentes de este organismo que son las células. Entonces ahí quizás qué bien, porque en realidad resultaba un poco contrario, ¿no? El medio interno es el extracelular. Entonces, ¿por qué no lo pusieron medio extracelular, no? Y efectivamente, imagínense, el medio interno es lo que tenemos y existe, es el espacio extracelular. Bueno, todo lo que existe en el medio interno, ¿de dónde viene? Del medio externo. Porque si hemos dicho que ahí están las proteínas, están los carbohidratos, están los lípidos, todos esos vienen a través del medio externo por los alimentos. O sea, ustedes han visto en los alimentarios, a nivel del intestino, que estos alimentos van a doblarse y en el nivel del intestino existe la absorción. Pasaje de los componentes hacia la sangre. Y la sangre, hemos dicho, es el plasma, hemos dicho, forma parte del medio interno. Con esto baña todos los órganos de nuestro organismo y en cada uno va pasando al intersticial, llevando todas esas sustancias que vienen del medio externo a través de los alimentos. Y el oxígeno también viene del medio externo. Pero no es visto ustedes a través de la respiración, pues también igual es adaptado. Entonces, la comunicación del medio interno con el medio externo es constante, porque todo ello le viene del medio externo. Y sin embargo, el medio externo es cambiante y el medio interno debe mantenerse constante. Entonces ese es el reto de toda la parte, de todo el funcionamiento de nuestro organismo, de mantener el medio interno constante para no afectar el funcionamiento de las células, a pesar de que él esté en contacto con el medio externo y el medio externo es cambiante, ¿no? Porque todo lo que le llega del medio externo. De repente, en algún momento, algunos alimentos no son ingeridos, ¿no? Sea por diferentes motivos, y vamos a estar carentes de algunas. Entonces, ese es algo que es factible, que generalmente cambia en el interno. Entonces, ahí está lo que tiene que trabajar el organismo para que no se vea carente de esto en lo posible. O puede llegar mucho, ¿no? Y también, entonces, tratar de mantener esa constancia, lo que es necesario, y tratar de eliminar, que eso es más fácil, yo creo, eliminar el exceso que cuando hay carencia, ¿no? Y si lo puede hacer, el organismo ha ejecutado esto muy bien, y entonces todo continúa normal y sigue en situación fisiológica de salud. Pero si el organismo y sus mecanismos no lo puede hacer, porque ese desequilibrio es muy grande y no lo puede hacer, entonces ahí
ya se verá alterado ese medio interno y aparecerá determinada patología relacionada con lo que está cambiando en ese medio interno. Entonces, el reto es ese, ¿no? Una comunicación entre el medio externo y el medio interno. Si el medio interno viviera aislado, con todas sus sustancias que tiene y no tuviera comunicación con el medio externo, es fácil, no cambiaría, pero no, está continuamente cambiando, ¿no? Entonces, ese es el reto, ¿no? Bueno. Y ahí tenemos, como les decía, en la parte de un grupo de células que están acá con su medio interno constante y su intracelular que está dentro. Entonces, hay una comunicación siempre entre el medio interno y la célula. Una comunicación ingresando sustancias para que trabajen y saliendo, como hemos dicho, ¿no? Esto es el intracelular. Pero esta comunicación con el medio externo es variable y llega a las sustancias ahí mediante el proceso de absorción, por ejemplo, y cogen las células, trabajan, eliminan hacia el medio interno y luego también hacia el medio externo mediante el proceso de la excreción. Entonces hay un continuo cambio de interés. Aquí vemos. El organismo es entonces que evita que nos podría ilustrar lo que estamos diciendo. El organismo generalmente, vamos a ver, inicialmente tiene homeostasis. O sea, todos sus elementos del medio interno permanecen en los valores constantes, nosotros que sabemos, ¿no? Entonces, pero esa homeostasis se puede perder y entonces ahora entendemos de dos formas. Por un cambio externo, o sea, porque ya ha llegado, sea por los alimentos, menor, o en el momento de la respiración, de la parte externa, por ejemplo, menos oxígeno si nos vamos a la altura, ¿no? O en el caso de llega al organismo menos, no es que haya menos, y luego, o por los alimentos. Entonces se pierde la homeostasis. Pero también pudiera perderse la homeostasis por un cambio interno. Y hemos dicho que en ese medio existen las hormonas, o sea, las diferentes sustancias producidas por cierto grupo de células. En un momento determinado, este grupo de células podría comenzar a trabajar excesivo, de repente. Y entonces podría estar mandando mayor cantidad, estar rompiéndose la homeostasis. O pudiera en un momento determinado dejar de trabajar o disminuir la producción de cierta sustancia útil. Entonces también se alteraría. Entonces, puede ser por ambos mecanismos y perdemos la homeostasis. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el organismo? El organismo intenta compensar, ¿no? O sea, esos son los mecanismos homeostáticos de compensación, de regulación del medio interno. Va a tratar de compensar en lo posible, mantenerlo igual, ¿no? O sea, si existe un exceso, habrá mecanismos para eliminarlo, y si existe un déficit, para tratar de ahorrar, ¿no? Entonces ahí tenemos. Ahora, esa compensación sí, acierta que en la mayoría de los casos, ¿no? Porque continuamente diario nos enfrentamos a un medio externo cambiante y estamos. Entonces, el bienestar, que significa estado fisiológico, que significa estado de salud. Pero si falla, entonces se establece una determinada patología, una determinada enfermedad, ¿no? Y puede fallar porque el cambio es excesivo y no lo puede trabajar, o puede fallar porque el órgano que está involucrado en la regulación no está trabajando en un momento bien, ¿no? Y no puede hacer esa regulación. Entonces, podemos intentar, digamos, una definición de patología que sería la alteración
de la homeostasis del medio interno en algún aspecto, ¿no?, que da determinada. Bueno, y entonces venimos aquí hemos dicho, si hay un cambio externo o interno que rompe la homeostasis del medio interno, entonces viene el mecanismo compensatorio, y es lo que se conoce como la regulación del medio interno. Y esta regulación del medio interno, tenemos ¿qué significa esta regulación? ¿Qué es lo que hace? Es el funcionamiento de todo lo que hasta ahora ustedes han estudiado, de todos los sistemas. Entonces, todos los sistemas involucrados en funcionar para mantener la homeostasis de ese medio interno que nos afecte el trabajo de esa célula. Y ahí tenemos efectivamente el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema circulatorio, el sistema renal, el sistema digestivo y el sistema respiratorio. Todos al mismo, porque va a depender de qué es lo que falla para que sea la respuesta de ese sistema. Sin embargo, en este esquema de regulación se darán cuenta que acá está el sistema nervioso y el sistema endocrino por encima de los demás sistemas. Y dice que estos son los encargados de coordinar el trabajo de los otros sistemas. ¿Y a qué se debe? Porque el sistema, los primeros sistemas en cualquier aspecto de regulación es el sistema nervioso y el sistema endocrino. Son los dos sistemas primeros que van a responder. ¿Y a qué se debe? Pues a esto se le llama pues, los sistemas prioritarios, los primeros en responder. Pensemos en lo siguiente: cuando hay un cambio, cuando se rompe la homeostasis, se rompe porque ha habido alguna alteración de alguno de los parámetros que vamos a ver que conforman el medio interno, ¿no? Alguno de ellos. Y hemos dicho que está compuesto pues, por proteínas, carbohidratos, lípidos, electrolitos, cloritos. Cualquiera de ellos puede fallar, puede alterarse. Entonces el organismo necesita recuperarlo o volver hacia la normalidad. Pero para ejecutar ese sistema de volver a la normalidad, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que necesita el organismo? ¿Qué es lo que necesita para echar a mano a que caminen los sistemas de regulación? Lo primero que se necesita es que el organismo se dé cuenta ya que ha habido un cambio en el medio interno. Eso es lo primero. O sea, cuando nosotros intentamos cambiar algo en cualquier parte de nuestra vida, primero hay que darnos cuenta de que algo que debe cambiarse. Pero si pensamos que todo está maravilloso, vivimos en un mundo tan feliz y todo, pues nos da igual, ¿no? Estamos bien. ¿Para qué vamos a cambiar nada? Pero cambiamos cuándo? Cuando nos damos cuenta que algo está fallando. Entonces nos ponemos a pensar y decimos, bueno, esto parece que me está funcionando bien o esto. Entonces ahí comenzaremos a pensar qué es lo que está ocasionando esta falla y cómo podemos hacerlo. Entonces el organismo sucede lo mismo. Tiene primero que darse cuenta que ha habido un cambio, que algo se ha modificado en la homeostasis del medio interno. ¿Y quiénes son los sistemas con capacidad para darse cuenta de que efectivamente ha habido un cambio? El sistema nervioso y el sistema endocrino. ¿Y por qué? A ver, estoy llevando esta muy monótona, hablando por el tiempo también, ¿no? Pero, a ver, una pequeñita pregunta. ¿Por qué el sistema nervioso y cómo de forma el sistema endocrino comparten algo? Les voy a decir, comparten algo por ellos se pueden dar cuenta de que ha habido un cambio. Por ahí quiero que escuchar. ¿Qué comparten? ¿Qué tienen de común el sistema
nervioso y ese. Ya. Los receptores. Entonces hay receptores endocrinos y receptores nerviosos. Y sabemos que los receptores pues no sirven para reconocer, ¿no? Algo, reconocen, ¿no? Entonces ahí, por eso el sistema nervioso y el sistema endocrino, mediante sus receptores, pueden darse cuenta del tipo o de qué cosa ha cambiado ahí. Pero como en todo, no es solamente darse cuenta, hay un cambio magníficamente y se quedarse ahí, ¿no? No es que de repente usted diga, bueno, ya a estas alturas creo que es difícil estar. No, todavía hay esperanza, ¿no? Para los que puedan salvar el curso. Ahora se da cuenta y digo, uy, Dios, tengo tantos y de repente no puedo salvar el curso. Pero no, todavía hay esperanza de poder estudiar a estas alturas. Y, ¿no? Bueno, entonces, se dan cuenta, no es que me quede en este momento, ya se terminó, ¿no? Ya no importa. Entonces el organismo no va a ser, entonces se da cuenta, tiene que decir, bueno, entonces, si esto está mal, hay que corregirlo. Y entonces el sistema nervioso y el sistema endocrino también tienen esa posibilidad de comunicarse con los otros sistemas, porque a cualquier sistema, a cualquier órgano, ¿qué es lo que le llega? A todos los órganos le llega nervioso, ¿no? Y le llega alguna hormona. Tiene receptor para alguna hormona. Entonces, mediante eso, también su comunicación va a ser puede dar. Entonces dice, bueno, falló esto, y que lo puede arreglar es el sistema respiratorio. Ya. Entonces, ya correcto. Entonces, estimulamos el sistema respiratorio porque, o si es que, o trabaje más, o de repente diga, por favor, trabaje menos, ¿no? Y lo arregla, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo de la producción, ¿no? Y entonces está trabajando todo, ¿no? Entonces, el sistema nervioso, el sistema endocrino se dan cuenta, le envían el mensaje a estos sistemas y ellos trabajan. Entonces, ¿qué se necesita también? Que esos sistemas estén en condiciones de responder. Porque por eso es que falla la regulación, porque de repente, bueno, todo está bien, pero el sistema o el órgano que está afectado no puede responder, ¿no? Entonces ahí se necesita todo eso. Entonces, ahí tenemos el esquema de lo que prácticamente estamos hablando. ¿Cómo se produce ese control? Las condiciones del medio interno, que son condiciones controladas, ¿no? Y aquí viene un estímulo, y hemos dicho el tipo de estímulos que rompe la homeostasis, que puede ser interno o externo. Entonces, es captado por los receptores, sean nerviosos o endocrinos, o sea, mediante la cual lo captan y mandan la información mediante impulso nervioso o señal química, que significa una hormona. Hay un centro de control, indudablemente, porque probablemente reciba varias información, ¿no? Mucha información, y entonces tiene que, como dice, ver más o menos la señal que va a salir, porque de repente uno le dice que más, otra menos, y entonces ahí lo compatibiliza y manda la orden mediante un impulso nervioso o señal química, ¿no? ¿Hacia dónde se el efector? O sea, el órgano, aquel sistema, aquel órgano que puede resolucionar, producir un cambio, se produce una respuesta que va entonces a alterar esta respuesta, o logra completamente solucionar o en parte. Pero entonces, ¿qué sucede? Esto se va estimulando, los receptores tienen que conocer la nueva situación. O sea, que ya se arregló, o conocer que se arregló en parte. Entonces, esta señal de nuevo es conocida, por eso es que se denomina que son sistemas de control de retroalimentación. Entonces, la homeostasis se controla mediante sistemas de control de retroalimentación, va alimentándose. Si ya se va a demandar y le disminuye, porque si no nos iríamos a hacer otro esquema. Esos sistemas son los que finalmente han tenido oportunidad ustedes de ver mucho endocrino, ¿no?
como el manejo del endocrino, no, bastantes hay este tipo de sistema, ese sistema de retroalimentación. Entonces, ahora ya, ¿qué hemos avanzado de todo esto, de los puntos que dijimos? Primero que tenemos definido que es medio interno y que nos llevó a algunas cosas sin conversar, pero la medio interno sino es el espacio extracelular. No lo podemos decir, el espacio extracelular que compone el intersticial y el vascular. Y ya para ustedes saben todo lo que existe ahí, se termina, pero luego eso podemos definir, ¿no? Importancia del medio interno, también lo podemos resumir muy sencillo. Decía, la importancia del medio interno es que es necesario que el medio interno esté en homeostasis para asegurar que la célula pueda trabajar normalmente en condiciones fisiológicas. Si se rompe la homeostasis, aparece la patología irracional. Que otra cosa podemos resumir que este medio interno está en relación con el medio externo de donde viene todo, y que por lo tanto está continuamente cambiando, debería estar continuamente cambiando, pero se debe mantenerse constante, y ese es el proceso de la fenómeno de regulación del medio interno, en el cual intervienen todos los sistemas, y ellos tienen importancia el sistema nervioso y el sistema endocrino, porque ambos, sistema nervioso y el sistema endocrino, pues son los encargados de darse cuenta que hay cambio y de mandarle al sistema o al órgano específico que lo arregle. Si se arregla, ok, muy bien, que es lo que continuamente estamos siguiendo, y todo continúa. Pero si no, ahí aparece la patología. ¿Por qué? Porque necesita, lógico, que la respuesta de los órganos sea buena, y muchas veces ya los órganos están dañados, ¿no? Por eso ¿dónde pueden haber diferentes cambios y todo? ¿Y quién responde mejor? Aquí mismo, a pesar de los cambios y de las cosas que vean, no van. Persona pobre, ¿no? Pero si algo se presenta y a una persona mayor, entonces la respuesta es porque ya los órganos ya no están respondiendo también, ¿no? Entonces ya hay fallas. Entonces ya no responde igual. No es lo mismo que le pasa a usted que le pasa a mí. Dicho de otro modo. O sea, ok. Ya, vamos. Bueno, entonces ahora vamos a ver entonces a conocer un poco. Entonces la siguiente punto es conocer un poco el interno. Ustedes lo conocen, ¿no? Pero vamos a situarlo, ¿no? Sabemos, o sea, cada una de esas cosas que hemos visto, lo hemos visto a lo largo del tiempo, lo estamos, como quien dice, organizando, ahí viendo las características más importantes de la regulación del medio interno. Entonces, cuando se habla del medio interno, decimos, vamos a estudiar todo lo que es el medio interno. Entonces, pero si hemos dicho que el medio interno es todo. Entonces, vamos a estudiar, imagínense, todas las proteínas, cuál es su control, lo normal, cuáles serían sus alteraciones, los carbohidratos, pero todo eso ya lo estudian en otros cursos. Pero cuando se habla del medio interno, generalmente se habla de toda ya la conferencia, todo de algo del medio interno, está hablando solamente de agua, electrolitos, pH y osmolaridad. ¿Por qué? Si todo, cualquier cambio nos va a conducir a un desequilibrio que puede conducir a poner en riesgo las vidas de las células y por lo tanto la vida de la infinita. Pero todos no es tan rápido, pues no es inmediato. Por ejemplo, si se altera la glucosa, cuando comenzó los iniciales de ahí hiperglicemia, pues ya la persona está entendiendo, un coma diabético, ¿no? No es así. Va a depender también de sus cuidados, de todo, de su control y todo. El tiempo que puede vivir controlado muchos años, o si no, que pueda presentar algo. Si se altera también el colesterol, bueno, no va a ser inmediatamente, va a ser una cosa y va a llevar problemas cardíacos o cardiovasculares.
un ATP, no es así, ¿no? Va a ser tiempo, por tiempo. Pero sí hay alimentos ahí que si se modifica en pocas horas o en pocos días puede llevar a una situación de mucha emergencia. ¿Y cuál es? Como sabemos, el agua, la deshidratación, pues inmediatamente puede llevar severa los electrolitos, sobre todo sodio, potasio, ¿no? Y la osmolaridad, que es una relación pues, de concentración entre los solutos y el agua, ¿no? Está ahí. Y el pH, ¿no? Ya sabemos que vamos a cuidar respiratorio, ¿no? Y ahora volvemos a la parte de compromiso, la parte veremos en final. Entonces también digamos esto. Entonces eso sí, y eso es lo que se controla en las unidades de cuidados intensivos, en las UCI, ¿no? Porque a las UCI se cortó porque últimamente, bueno, claro, los 3 últimos años estaban solamente con el COVID, ¿no? Pero se va a cualquier situación de emergencia, ¿no? Que un infarto en su paso, en el trabajo, que tenga un accidente, en fin, que tenga una enfermedad crónica ya terminal, en fin. Y entonces, ¿qué es lo que se justamente, o sea, aquellos que van a ser intensivistas, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Es cuidado del manejo, cómo está a cada instante, pues, los electrolitos, porque esto puede definir, pues, inmediatamente, pues, con familia, con todo. Entonces, y al final, la mayoría se va por desequilibrio electrolítico y algo también. No por cuidados y tal, o sea, porque por más cuidado, control, estar colocándole lo que necesita, ¿no? Y al organismo, y hemos dicho, no, después no responde, los órganos a veces en estado. Entonces, cuando se habla siempre, se habla de cómo está el agua, cómo están los electrolitos y cómo el agua. Entonces, vamos a ver, revisar, ¿no? Aspectos que quizás han visto en algún otro aspecto, pero recordar. Entonces ahí tenemos pues el agua, por ejemplo. El agua generalmente se expresa en porcentaje del peso corporal. Y ahí tenemos el agua, en medio sería el adulto joven, que es lo que podríamos decir que tiene un 50 a un 60%. 50 a un 60% de agua en peso corporal. Naturalmente que esto estamos hablando del agua total, distribuida entre el extra y el intracelular, ¿no? No solamente estamos en este momento abarcando lo del extra. Los niños recién nacidos y los niños tienen mucha más agua en el organismo. Por ejemplo, los recién nacidos está pues alrededor del 80% del peso corporal en la época fetal, en el feto, puede llegar hasta el 90% de su peso, ¿no? Y en la persona de la tercera edad y la anciana está pues menos disminuida, 40-45%. Sabemos que esta diferencia se debe a que si es hombre o si es hombre o es mujer. Las mujeres generalmente hay menos agua que en el hombre, ¿no? Y eso, ¿debido a qué? A ver, otra preguntita, ¿debido a qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué la mujer tiene menos porcentaje de agua que el hombre? Debido a que tiene más grasa, más tejido adiposo, ¿no? Entonces hay más tejido adiposo que en el hombre. ¿Y eso debido a qué? También debido a situaciones fisiológicas, a las hormonas, ¿no? En el hombre tenemos la testosterona, que es una hormona que hace más magra, ¿no? Y en la mujer los estrógenos, que es más grasa, ¿no? Que hace más grasa. Y eso pues es la característica, la diferencia, ¿no? Entre el fenotipo del hombre, digamos, y entre el hombre y una mujer, ¿no? Entonces ahí tenemos esto. Y acá, digamos, bueno, la persona de la ¿por qué tenemos menos agua? Porque pues ya todo lamentablemente está disminuyendo,
¿no? Entre diferentes, y entre ellos el agua, ¿no? El agua entonces disminuye con la edad. Pero sí se mantiene siempre la diferencia, ¿no? La diferencia entre si es una mujer o si es hombre. Y en los niños, en el recién nacido, en el niño hay más agua. ¿Y por qué hay más agua? Porque los tejidos están en formación. Como es el porcentaje a la masa del tejido, entonces los tejidos todavía están en formación, el óseo, el crecimiento, el tejido muscular, y en recién nacido todavía muchos sistemas inclusive no están. Ustedes ya están acá, estas alturas exaltó todo sistema nervioso y todo. ¿Saben qué? El niño no, al nacer, recién nacido, pues no está, inclusive con su sistema nervioso desarrollado totalmente, pero va a ser pues, en los primeros años. Y por eso es la importancia, ¿no?, de la nutrición, ¿no?, para un buen desarrollo, y la importancia también del medio ambiente que va a influir, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Entonces, hay más agua. Y si hay más agua, tendrá también un medio interno o un extracelular más grande, porque hay más agua, porque se distribuye entre el extra y el intracelular. Entonces, ¿cuál es el peligro con el agua? El peligro con el agua es que cuando ¿cuál es lo más práctico en el sentido? Lo que se puede, lo que más hay, no es una sobrecarga hídrica, como después veamos cuando hagamos la parte renal, sino lo que es común es la deshidratación. Lo que le tenemos nosotros es a la deshidratación, ¿no? Ya ha comenzado el verano con este clima que tenemos, nos abundan, dicen, verano muy caluroso, ¿no? Entonces ahí, no sé, pero no se sabe qué, de repente tenemos frío y tenemos lluvia, ¿no? Entonces de repente el verano venimos con abrigo, no sé. Está cambiante con esto del cambio climático, que bueno, pero al menos ya en Brasil escuchaba la noticia, ¿no? Ayer estaban con temperaturas bien elevadas, ¿no? Ya muy elevadas, entonces eso es prever que vamos, ¿no? Y entonces lo que tenemos nosotros es a la deshidratación, calor excesivo, deshidratación por temperatura o también deshidratación por falta de ingesta de agua, de alimentos, ¿no? Que puede haber, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los más afectados? ¿A quiénes se le va a cuidar más? Pues a los niños y a las personas de la tercera edad. Menos mal. Entonces, bueno, ¿pero qué? ¿Por qué son los más afectados? ¿Y por qué? Bueno, la persona, en el niño, por ejemplo, vamos a comenzar, pues si hay más agua, dice, hay más agua, pero en un estado de deshidratación se va a ir más el agua, es más, ¿no? Se va a ir más el agua. Y otra cosa, ¿qué hemos aprendido hasta este momento o recordado para los que ya tenían conocimiento? En este momento, ¿de qué? De que si se altera el agua, en el caso de la deshidratación, estamos cambiando un parámetro del medio interno. Y al cambiar ese parámetro del medio interno, entonces, ¿qué? El mecanismo de regulación. En este caso, el mecanismo de regulación hídrica del organismo, que va a funcionar. ¿Y cómo? Y recuerdan con sus clases a estas alturas, pues saben qué sucede cuando hay una deshidratación, ¿no? Cuando hay una deshidratación, quiere decir que el organismo está en balance negativo de agua, y esto conduce a un incremento de la osmolaridad plasmática, ¿no? Y que hemos dicho que la osmolaridad plasmática es la concentración entre el agua y los solutos. Entonces, si quita el agua, se disminuye el agua, se concentra más. Yo la osmolaridad sube. Esta osmolaridad, ahí viene, la osmolaridad cambia. Entonces, ¿qué significa? Pues que es un parámetro del medio interno que está cambiando. ¿Cómo reacciona? Al aumentar la osmolaridad plasmática, tiene que ser captado por unos receptores que se encuentran. En este caso, los receptores son los osmoreceptores, que son células nerviosas especializadas que están en el hipotálamo. Entonces ahí capta este cambio de la osmolaridad, pero como hemos dicho, entonces miren, el sistema nervioso no se queda ahí, sino que tiene que mandar para tratar de que regule. Recuerda, por endocrino también, que han estudiado,
Entonces estos fotorreceptores se dan cuenta y en el hipotálamo, y en el hipotálamo hay estas también neuronas que se especializan en producir hormona antidiurética. Entonces le mandan su mensajito eléctrico a sus vecinitas y le dicen, bueno, mira, hay falta de agua, hay que trabajar y hay que liberar. Entonces estas neuronas que están en el hipotálamo, recordáis que producen más hormona antidiurética, y no solamente la producen, sino que tienen que liberar la plasma. Pero estas neuronas, recuerden que nacen en el hipotálamo y son unas neuronas con unos axones bien largos que terminan en la neurohipófisis. Y entonces pasa la hormona antidiurética a la neurohipófisis y en la neurohipófisis la libera hacia el plasma. Libera hacia el plasma, entró ya hacia el medio interno. Entonces con el plasma recorre todo el organismo. Y al recorrer el organismo, todo este organismo llega a los sitios en donde ¿quién puede hacer algo por tratar de que estamos en déficit de agua, por tratar de que esta agua no se pierda? Ahí viene lo que vamos a estudiar, el riñón. Entonces, va hacia el riñón y en el riñón es en el túbulo renal, en donde van en una parte del túbulo renal, generalmente espinales, del cristal y sobre todo el colector tiene los receptores para esta vía. Entonces se une a este receptor y ahí no queda, sino que comienza una serie de cambios de procesos en esa célula, que significa activar un grupo de proteínas que reciben el nombre, ¿te acuerdan? De acuaporinas. Y estas acuaporinas, sobre todo la que responde a hormona antidiurética, que se denomina la acuaporina 2, es la que se va hacia la membrana del túbulo renal y se coloca. Y sabemos que estas acuaporinas pues son proteínas que tienen como una especie de canal, lo que antiguamente, cuando la acuaporina no había sido estudiada, que le valió el premio Nobel que la descubrió, decían pues los poros, hay poros. Es decir, ¿no? Entonces ahí cuando comencé a estudiar yo decía, por poros, se establecen unos poros que después fueron establecidos que estaban proteínas, que se llamaban acuaporina, y que era la acuaporina 2 que respondía a la hormona antidiurética. Entonces, y permite pues la salida del agua al intersticio, o sea, lo que rodea, y luego regreso hacia la sangre, evitando que se vaya hacia la orina. O sea, está ahorrando agua. ¿Me han visto de alguien? ¿Por qué hablando? Se ha desviado de lo que he comenzado a hablar de todo este mecanismo. Para recordarles, miren todos los pasos que han o sea, receptores, otros receptores que se den cuenta, o sea, ¿qué le pasa a las neuronas productoras de hormona antidiurética? Que esta libera el plasma, que llegue hacia el riñón, que se una a su receptor, que active la producción de estas acuaporinas, que estas se coloquen ahí. Pues son una serie de pasos muy coordinados para poder dar esta respuesta. Eso, en el recién nacido, no está establecido. Y si no está establecido, porque como hemos dicho, el recién nacido todavía tiene sus tejidos de formación. Es probable que alguna de esas vías todavía no esté desarrollada. O puede estar desarrollada, pero es muy lenta. Entonces, ¿qué es lo que se quiere inmediatamente para regular, para corregir el medio interno? Es una respuesta rápida. Y eso es lo que se hace por eso es que cuando está mal, digamos, hay que ingresar en una UCI. Y ahí cuando estén ustedes ahí van a hacerlos inmediatamente trabajar para tratar una respuesta rápida, ¿no? Si no hay una respuesta rápida, lamentablemente ¿no? Entonces hay una respuesta rápida. Entonces, esa respuesta rápida no está en el recién nacido ni todavía en el niño, recién se está formando. Por eso es que sufre de la deshidratación, va a ser inmediata, entonces hay
atenderlos, hay que darles, ver qué cosa es la cantidad de agua que he perdido, cantidad de electrolitos que he perdido, hay que dar el suelo, todo. Entonces esos son los primeros que son afectados. Y si no, lamentablemente, porque por sí mismo, por su organismo, tiene poca probabilidad de defenderse. Y en la persona mayor, pues lo mismo, ¿no? Pero ya, claro, esos seres se han establecido, ya en el estado, pues, ya se cansaron de responder tanto, ¿no? Entonces ya responde lentamente. Entonces igual, entonces hay que también hacerlo. Entonces ahí tenemos esa ¿no? Ahora, no hay diferencia, otra cosa que podríamos aquí indicar es que no hay diferencia entre, por ejemplo, si es un niñito o una niña, no hay diferencia. Ahí, porque efectivamente, pues no hay esa diferencia hormonal, ¿no? Recién se establece a partir de la pubertad. Entonces, no entre el porcentaje de agua, si es varón o si es mujer, no el chico. Ok, a ver, vamos a ver. Bueno, ahora, esto es un esquema de cómo se distribuye el agua en esos compartimientos que conocemos. Bueno, hemos dicho, vamos a poner 60%. 60% que es un adulto joven, masculino, 60% de agua del peso corporal. Pero no es que solamente existe ese 60% y bueno, pues existe ese 70%, como son dos espacios, intra y extra, entonces puede ser 30-30. ¿Está mal? ¿No? Cada espacio tiene su porcentaje, ¿no? O sea, y eso es un porcentaje que le corresponde a cada uno de esos espacios, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, en el intracelular de ese 60%, el 40% está en el intracelular y el 20% está en el extracelular. Y, o sea, el intracelular es el doble del extracelular, eso vean, ¿no? Y este extracelular se divide entre el intersticial, que corresponde al 15% del peso corporal, y el 5% está distribuido entre los vasos sanguíneos, o sea, vascular. O sea, esto constituye el plasma, esto constituiría el volumen plasmático. O sea, el volumen plasmático vendría a ser el 5% del peso corporal de la persona, ¿no? Y el intersticial 15 son 220 y este es el intercelular. Entonces, si hubiera 30, por ejemplo, acá quiere decir que el intracelular las células están deshidratadas porque han perdido agua. No importa que sea 60 o un extracelular mayor, pero ellas están deshidratadas. Si hubiera, por ejemplo, 50, entonces al contrario, esta célula tenía mucha agua, tenía más cosas, ¿no? Entonces tampoco es normal. Entonces la distribución también tiene que estar de acuerdo. Y además esto determina que podemos ver la comunicación entre las células y su medio externo, que sería lo de acá. Las células se comunican mediante el medio externo mediante el medio interno. No está sacando directamente, ni siquiera las células de nuestra piel, el oxígeno que llega también a través del vascular y el intersticial, la celularidad. No hay forma directa de comunicación, ¿no? Entonces eso también nos explica. Bueno, esto era un esquemita más de cómo se va con la edad, ¿no? Cómo va cambiando el agua, y tanto el agua total como el intracelular y el extracelular, ¿no? El mayor, imagínense, antes del nacimiento, luego del nacimiento, y va disminuyendo, como hemos dicho, acá hasta el 90%, ¿no? Acá más o menos un 80% al nacer, va disminuyendo. ¿Por qué? Porque los órganos se van formando, ¿no? Haciendo más masa muscular y ósea. Entonces va el agua total, desde la época fetal va disminuyendo hasta que ya llega entre la pubertad y la época se mantiene, ¿no? Y naturalmente va a disminuir un poco con la edad, ¿no? Entonces ahí tenemos menor siempre, digamos, en el caso general y el óptimo, ¿no? Y con respecto a los espacios, miren, el espacio extracelular
va disminuyendo a expensas de la masa celular que va aumentando, ¿no? También, o sea, hay más células porque hay más formación de tejido, en esta parte sobre todo, pues esto puede soltar. Hasta que en la época ya, al joven adulto, pues ya se mantiene, ¿no? Se mantiene esto, ya llega a un equilibrio que vuelve a desequilibrarse con la edad, ya con la edad, ¿no? Es un esquema. Bueno, entonces debe haber una homeostasis hídrica, dice, ¿no? Entonces debe mantenerse el agua constante. Sin embargo, diariamente nosotros hacemos una ingesta de agua que varía. Varía de uno, es no la misma cantidad de que ingeriré agua hoy día y mañana o pasado, y entre las personas, entre una y otra persona, ¿no? La ingesta es variable. Entonces, ¿cómo podemos asegurar tener la homeostasis del agua, o sea, que la cantidad del agua sea constante en nuestro organismo, si a veces le damos más agua y a veces le damos menos? Entonces debe haber un equilibrio entre la ingesta y la salida del agua, ¿no? O sea, la misma cantidad de agua que ingresa diariamente debe ser igual a la misma cantidad de agua que la persona sale o egresa. Entonces hay diferentes días de ingreso, como también hay diferentes días de salida. Entonces, según esto, digamos, la homeostasis se pierde cuando este ingreso y egreso, alguno de los componentes se rompe. Entonces ahí viene, ¿no? Entonces se arregla y entonces ahí es donde viene la ruptura de la homeostasis hídrica. Pero sin embargo, generalmente debe de mantenerse constante, ¿no? Entonces ahí tenemos por dónde ingresa agua en nuestro organismo. La mayor cantidad es a través de todas las bebidas, todos los líquidos que tomamos, ¿no? Y bebidas decimos todo, ¿no? Agua, café, gaseosas, licores, todo entra, ¿no? Ahí, ¿no? Alimentos también, digamos, toda clase de alimentos. Y el agua metabólica. El agua metabólica viene a ser el agua del producto del metabolismo del organismo, llamado agua también de oxidación. Sabemos que nuestro organismo, ¿qué pasa de que nos alimentamos, se va descomponiendo, y sabemos pues de que generalmente son reacciones bioquímicas que, como ustedes saben, es esta reacción más una molécula de agua más, 2 moléculas de agua, y esas agüitas se van juntando y hacen aproximadamente de unos 200 a 300 mililitros de agua, ¿no? Entonces ahí tenemos, este es un ejemplo, 2600, no quiere decir que 2600, puede que entre 3000, puede que entre 2800, o sea, el éxito está en que si yo ingreso esta cantidad, también salga. Y acá tenemos los egresos, ¿no? La orina, que es el mayor volumen, también sale a través de la piel y los pulmones, cuando estamos a través de la respiración, como sabemos, la piel, ¿no? Aunque no veamos agua, está hidratada de todas maneras, y a través del sudor, sobre todo cuando hacemos actividad física, a través de las heces, normalmente esta cantidad, y esto me va a dar un equilibrio. Entonces, un equilibrio. Entonces, como decía, se rompe, por ejemplo, si se rompe a través a una persona que esté en ayuno, no hay ingreso exacto, no hay un ingreso de bebida y tampoco hay ingreso de alimento. La única agua que tendría en ese día sería el agua metabólica, porque por más que no como, estamos vivos, y eso estaría el metabolismo del organismo, de las sustancias en organismos, o sea, aunque estemos en reposo, sería ese metabolismo basal. Y está entre 200 a 300 mililitros. Y esto de acá, en esas condiciones, pongamos en esas condiciones de que ya no, que una persona esté en ayuno, ¿no? Vamos a ver, no tiene nada de agua, se ha quedado en el desierto, ya se le terminaron los alimentos. Y entonces el agua es el agua metabólica. Estaría bien estimulado ese mecanismo que hemos visto ahora, que es el de la hormona andrógena.
o sea, el eje hipotálamo, hipófisis, riñón, ¿no? De producción de hormona antidiurética para ahorrar lo máximo. Entonces, ¿dónde veníamos la respuesta? En el volumen urinario, ¿no? El volumen urinario es el que se tendría disminuido el volumen urinario. Disminuido, miren, no anulado. No es que si no ingresa agua, no hay orina. Eso sería fantástico, ¿no? Pues no ingresa agua, no hay orina. Pero lamentablemente esta disminuye. En ese caso extremo de que no hay nada, digamos, no ingresar, porque el agua metabólica, el mínimo volumen urinario en un día estaría alrededor de entre 500 a 700 mililitros en un día, ¿no? ¿Qué es? Y dense cuenta, estaríamos, por eso es que nosotros estamos cercanos a la deshidratación inmediatamente desde el primer día que no ingiere agua, porque miren, aquí tendríamos la pérdida, vamos a poner 500 mililitros para hacer más, no 700, pero mínimo, y él ha ingresado solo 300. Entonces solamente del agua metabólica tendríamos 300 y está saliendo en la orina 500. Hay un déficit de 200 ya, que ¿de dónde lo va a sacar? Del agua que debe mantenerse constante, del agua del organismo para respirar. Y no solamente eso, porque tenemos que sumarle el agua para hidratar la piel y pulmones, ¿no? En el caso de la respiración, y también el sudor. Si está esa persona en un ambiente de temperatura elevada, imagínense, ¿no? Porque esperemos porque no haga actividad física, ¿no? Y también no pongamos pues también que esté en proceso de riesgo, porque ya sería más complicado. Entonces ahí pensando, va a tener aquí como unos 200, más o menos, prácticamente 1 litro y medio diario en esas condiciones que se estaría sacando de ese mililitro. El primer día quizás no lo noten, el segundo día se agrava, porque es más, el tercer día entonces, y personas que se encuentran después de una semana, algo así, ¿no? En el mismo justo que se han quedado en el desierto, están ya sufriendo los estragos de la deshidratación, ¿no? Y sobre todo, y si sigue, pues el acúmulo de sustancias, también de desecho que se va a todo, y la alteración del sistema nervioso también de estas personas, ¿no? Y de todos los sistemas, ¿no? Entonces, esto es lo que se ve. Entonces, ahí tenemos el mínimo volumen. Ahora, ya que hablábamos de mínimo volumen urinario, vamos a hablar de cuál es el máximo volumen urinario. Ahí la naturaleza ha sido generosa con el humano, digamos. El riñón tiene la capacidad de eliminar en un día hasta 20 litros de agua, ¿no? Esa capacidad, sí. O sea, mínimo 500, así nomás, pero máximo 20. Entonces es bien difícil que una persona diga, pues, que tiene está solidaridad, que tiene un edema, cuánto puede ser esto de agua. Sucede porque el riñón, hay una falla renal, un problema que no puede eliminar esa cantidad de agua, ¿no? Una pequeña cantidad de agua es eso. Entonces es difícil, porque tiene una gran capacidad de eliminar la cantidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos. Este es un cuadrito nomás esquemita, en donde tenemos ahí cómo ingresan los alimentos, pasan hacia el líquido extracelular y de ahí lo toman el líquido intracelular, parte pasa ahí y parte hacia el exterior, ¿no? Y a través de qué vías se va el organismo para eliminar sustancias: piel, pulmón y riñón, que luego vamos a estudiar, ¿no? A partir de mañana. Pues ahí tenemos. Esto también lo pasamos rápido, que es lo mismo, solamente indicando acá, por ejemplo, la bebida, los instintos, cuando la orina es un esquema con diferentes, que se hace más visible, ¿no? Y aquí estamos en la distribución de cómo se distribuye el agua
por ejemplo, en un sujeto que tiene 70 kilogramos de peso corporal. Intracelular, 40%, extracelular, hemos dicho el 20%, ¿no? Entonces tengo 40, acuérdense, y 20%, el doble. En cualquier esquema que ustedes vean, deben esquematizar lo normal, entonces el intracelular pongan ahí por el doble de lo que es el extracelular. Queremos saber en un sujeto de 70 kilogramos cuántos litros les correspondería al intracelular en cuanto al extracelular. Sacamos nomás el 40% de 70, serían 28 litros, ¿no? Y lo podemos poner, digamos, acá sabemos que es el intersticial 15% de 70, 10.5 litros de corresponde, lo normal. Y el volumen plasmático que está pues, generalmente alrededor de 3 litros y medio, que corresponderían a esa persona de 70 kilogramos. Si queremos todo, lo sumamos todo el medio externo o medio interno extracelular, serían de 5 más 3, que serían 14, ¿no? 14 que serían y efectivamente el doble de 8. Entonces, esto se lleva a cabo siempre y cuando esta distribución del agua en los diferentes compartimientos se lleva a cabo siempre y cuando la osmolaridad de ellos sea de 300 miliosmoles por litro, que es la normalidad. Entonces, si la osmolaridad cambia, entonces esta distribución no se va a mantener y vamos a tener pues un intracelular más grande o más pequeño, o deshidratado o sobreedematoso. Entonces vamos a tener siempre y cuando entonces es importante mantener la osmolaridad constante, a esa osmolaridad, es esa distribución de la. ¿Cómo vamos de tiempo? Creo que ya estamos haciendo un 2 y 20. Ya todavía tenemos. Ya, entonces, ahora. Querían que ya terminara. El juego. Tenemos ahí Ahora, ¿cómo se pueden medir esos espacios? O sea, ¿cuándo se distribuyen cada uno de esos espacios? Sí. Mediante una fórmula, que es la fórmula, y que determina y mediante el principio de la división de un indicador. O sea, ¿qué significa? Primero, tener un indicador, rápidamente, o sea, depende de qué espacio quiera medir. Si mido pues el espacio extracelular, o mido el vascular, o intracelular, o todo, entonces tengo que tener una sustancia que solo se distribuye en el espacio que voy a medir, ¿no? Eso es lógico, que tengo que esa sustancia pueda yo medirla, o sea, tenga una forma de medir su concentración, tanto en plasma. Esa es otra de las condiciones. Y luego, ¿qué pasó? Bueno, y otra de las condiciones, esa es una de las condiciones, ¿no? Y luego teniendo el indicador, o sea, la sustancia que se distribuye en ese espacio, bueno, vamos a administrar una cantidad, ¿no? Una cantidad la cual la trabajamos nosotros, por lo tanto la concentración la conocemos, ¿no? Entonces se basa por eso en el principio de la reducción. Si yo aún tengo un indicador, por ejemplo, vamos a pensar en un colorante, más selección, ¿no? A una concentración determinada y la pongo en una cantidad de líquido grande, entonces acá pequeño y concentrado, está coloreado, pero cuando lo coloco en una parte grande se va a diluir, por lo tanto va a tener otra concentración. Entonces conozco la concentración que he inyectado, la concentración final la puedo determinar también, ¿no? Y con estos datos podemos conocer el volumen de agua que se ha distribuido. Ese es más o menos el principio de la división.
Entonces, inyectamos el volumen del indicador a una concentración dada, dejar que se distribuya homogéneamente por compartimiento y luego tomamos una muestra y lleguemos a la concentración final. Y entonces, ¿por qué? Porque el volumen inicial por concentración 1 pasamos en este principio es igual al volumen final por concentración final. O sea, el volumen aumentará y la concentración final disminuirá, ¿no? Entonces, eso lo despejamos y tenemos acá la formulita. Entonces, el volumen de un espacio es igual a lo que yo inyecto por la concentración que estoy inyectando sobre la concentración final. Y de esa manera, por ejemplo, aquí se usa mucho en la medición del volumen plasmático, por ejemplo, ¿no? Que podemos medir. Tiene una aplicación magnética, la volumen plasmático. En cuestiones podríamos decir, investigación, también los volúmenes sirven, por ejemplo, para aquellos los laboratorios, por ejemplo, que se usan para los fármacos, saber si no altera, si realmente un determinado fármaco altera la distribución del agua, ¿no? Entonces ahí se necesitaría también ahí medir, ¿no? Entonces, y como les digo, también se puede medir el volumen plasmático. Ahora, esto que les he dicho, esa fórmula se aplica cuando es un espacio cerrado, es decir, no se ha perdido nada, ¿no? O sea, si yo tengo una batería, por ejemplo, y coloco el colorante que les he indicado, entonces mido yo sé qué concentración he puesto y qué volumen, y mido la concentración final sacando una parte y hago el cambio. No se ha perdido nada. Pero si alguien de ustedes maliciosamente vino y le hizo unos huequitos a la batería, mientras estaba midiendo, la concentración final va a estar alterada. Entonces, eso se llama espacio abierto, cuando hay una pérdida. Y nuestro organismo es un espacio abierto, porque cuando yo administro cualquier cosa a través del administro, se va a distribuir y va a ir al riñón. Y en el riñón se va a filtrar y se va a eliminar, a excretar en la orina. Entonces, si yo espero una media hora que se distribuya para poder medir en el plasma nuevamente, entonces va a resultar que algo se ha perdido. Entonces, y ese que se ha perdido está en la orina. Entonces, por eso es que se necesita la orina también, ¿no? O sea, la cantidad de la orina para disminuirla de lo que es ingresado. Eso no la voy a tener en consideración. Va a tener en consideración. Entonces ahí tenemos. Entonces eso sería un espacio abierto. Y ahí está. Espacio cerrado, sería esa forma. Pero al cuerpo humano, hay que considerar el volumen excretado por la concentración excretada, o sea, lo que encontremos en la orina. Por eso es que es necesario una muestra de plasma y una muestra de orina para comprender. Bueno, esto ya hacemos lo que calculamos. Y ahora, hay espacios que no lo podemos medir directamente. Finalmente, la mayoría de espacios tienen o sea, no lo podemos, dice indicador. Hay indicadores que se distribuyen cada uno, y lo único que hay que buscar cuál es el indicador indicado, claro, si queremos hacer un trabajo. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, acá está la célula, este es el intracelular, este es el extracelular, el intersticial y el vascular. Si queremos medir solamente el vascular, o sea, solamente el plasmático, lo hacemos, por ejemplo, con el azul de X. O sea, la cosa es, el azul, ¿qué característica tiene este colorante? Que no atraviesa la membrana del vaso sanguíneo. Entonces, al no atravesar la membrana del vaso sanguíneo, solamente se va a quedar ahí, y los cálculos del azul de X me va a dar el vascular. Si yo quiero medir todo el medio interno o el extracelular, voy a tener que tener una sustancia que atraviese la membrana vascular y llegue acá, pero no que atraviese la célula, para poder medir eso. El indicador sería la inulina, ¿no? Entonces, si necesito medir todo, entonces tendría una sustancia
y atraviese todas las membranas, y sería, en este caso, la antipirina o el agua pesada, piripiada, es una agua marcada con un radioisótopo, ¿no? Entonces ahí sí atravesaría todo. Ahora, hay espacios difíciles de calcular, por ejemplo, ¿cómo hago para calcular solo el intersticial? Entonces, se utilizan dos indicadores. En este caso sería el espacio de inulina menos el espacio de sus demas, me daría eso. Y si quiero medir, digamos, el intracelular, utilizo también dos indicadores, uno que me mida, por ejemplo, la antipirina todo, y otro que me mida el extracelular. Y por diferencia, también obtengo el espacio intracelular. Entonces, hay maneras, ¿no? Bueno, ahora vamos a otra característica. ¿Quieren 5 minutos? ¿Damos 5 minutos o prefieren seguir? ¿Sí, cierto? Sigo. Ya, claro. Bueno, ya. Vamos a otra de las características que está en el nivel interno, que se debe los electrolitos. O sea, ahí sí, digamos, la importancia que tiene, digamos, estos electrolitos. Como ya saben, los electrolitos son elementos de carga, ya sea positiva, carga negativa, ¿no? Estamos cationes o aniones que se distinguen. Estos son los principales electrolitos, los más importantes, que se encuentran en los líquidos celulares, en extracelular o en el interno. Acá tenemos los nucleocationes, pues el más, y de todos sabemos que la mayor concentración es de sodio, que eso que le da la salinidad, concentración normal, 140 mg por litro. Después el otro es el potasio, ¿no? Que más potasio sabemos hay en el intra que en el extra, ¿no? Luego el calcio y el magnesio, podríamos decir. Cada uno tiene su función. Por ejemplo, el sodio, claro, el sodio y el potasio, ustedes ya lo tienen conocido como que intervienen en los fenómenos bioeléctricos de membrana, no en todos los fenómenos bioeléctricos de membrana que se intervienen. Sin embargo, el sodio, acá, considerando el medio interno, es el responsable de la distribución del agua entre 40 y 20%. O sea, él no solamente está allí, sino que también está en la cama. El estudiante medio interno es el responsable de la distribución del agua que exista. 40% en el intracelular y 20% en el extracelular. Efectivamente, si sabemos si el sodio aumenta en el extracelular, que el fenómeno osmótico, acuérdense, el agua va hacia el lado más concentrado. Entonces, si en el extracelular aumenta el sodio, va a hacer que saque agua de la célula a través de la membrana y las células van a quedar con menos volumen, o sea, deshidratadas. Pero si el sodio disminuye, entonces el agua más concentrado es la célula. Entonces va a ingresar agua a la célula y la célula va a aumentar su volumen, ¿no? Si es una célula aislada, también es el caso de los glóbulos rojos, y creo que he tenido una práctica, si no me equivoco, o después me han tocado ahí, poner diferentes tubos de ensayo, por ejemplo, con diferentes concentraciones de sodio. Entonces, ¿qué sucede? Si es que en este caso el agua disminuye el progreso, digamos, el sodio, ingresa agua. Y si los glóbulos rojos se hinchan y se lisa la membrana, se rompe y hay hemólisis, ¿no? Entonces todo el tubito lo vieron coloreado, ¿no? Es lo mismo que subjetividad en el parque. Si una persona le pone algo lo disminuye, ¿no? Entonces, hemólisis, y esto es lo que sucede, ¿no? Es igual como, por eso es que por más adelante, me detengo mucho. Ya, luego tenemos acá el potasio, pequeña cantidad, además es en el intracelular. Sin embargo, esa pequeña cantidad de potasio es importante. Fue importante los eléctricos de membrana, y no solamente
la generación de potencial de acción, sino en la contracción muscular. Y uno de los músculos importantes es el músculo cardíaco, ¿no? Entonces sabemos que si el potasio, y ahí esos son los riesgos, ya les digo, las unidades de cuidados intensivos y todo eso, que si el potasio aumenta o disminuye, vamos a tener un paro cardíaco, ¿no? Entonces, un desequilibrio de la concentración, ¿no? O sea que si también hay variaciones en el agua, que me varía, puede estar la cantidad de potasio igual, pero la concentración varía, entonces hay afección que puede llevar un paro cardíaco, ¿no? Entonces, ¿qué generalmente es lo que ocurre? Un paro cardíaco por desequilibrio de todo esto. El calcio, el calcio tenemos muy importante, ya sabemos, el metabolismo del óseo, ¿no? Pero acá el calcio libre es importante, si lo recordarán, endocrino, porque su ingreso se produce también en neuro, ¿no? Antes de la secreción, de las secreciones de las sustancias que producen, no antes de la secreción de un neurotransmisor, que es el primer paso, el ingreso de calcio, antes, ¿no? En el caso de una célula endocrina que está produciendo una hormona, ingreso de calcio, que va a formar como una especie de puente que va a hablar, o sea, las vesículas en donde se forma esta sustancia, se va a pegar a la membrana y va a producir, va a permitir la exocitosis, pero es lo primero que produce. Entonces, la liberación de esas diferentes sustancias se produce gracias al calcio libre, que podríamos decir que existe ahí en el medio interno. Y el magnesio, que forma parte como cofactor de diferentes sustancias, de diferentes reacciones bioquímicas del organismo, ¿no? Entonces, ahora no sé, se escucha a veces cuando hay uno en la televisión, hay a veces programas, tanto de nutrición como de algunos médicos que se dedican al metabolismo, la importancia que dice del magnesio. Si hay una deficiencia de magnesio en la mayoría de sustancias, de enfermedades, nadie se ha dado cuenta, son producidas porque al no haber magnesio, muchas reacciones no se producen y estas son las entonces ahora ahorita, por ejemplo, el magnesio es relajante, si hay hipertensión, es porque se produce eso, que toman en la noche, hay una serie de recomendaciones y una serie de estudios que se están haciendo por el magnesio. ¿Por qué? Porque el magnesio es un cofactor en muchas de las reacciones bioquímicas del organismo y muchas afectarían pues diferentes funciones importantes, ¿no? Por el otro lado tenemos los aniones, el bicarbonato, el ion bicarbonato, que está más o menos del 25-27 microvalentes. Sabemos que hay más bicarbonato en el extracelular o medio interno que en el intracelular, ¿no? Entonces, el bicarbonato está en 25-27 y ¿qué importancia tiene el bicarbonato? El bicarbonato tiene importancia como forma parte del sistema Buffer tampón, que es el sistema bicarbonato que va a mantener el pH en el extracelular, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y entonces, y cuando hablamos de extracelular, usted ya viene hablando del respiratorio, ¿no? Bastante sobre esto, ¿no? Mantenimiento de pH. Entonces, y ahora, ¿por qué el bicarbonato? ¿Por qué hay este tema? Miren cómo hay el fosfato, nomás hay fosfato, porque el fosfato forma parte del ecosistema Buffer, que es el sistema Buffer fosfato, ¿no? Pero sin embargo, la importancia en el medio interno de esta celular es el bicarbonato, porque más bicarbonato puede entonces él controlar. ¿Dónde hay más fosfato? Más fosfato hay dentro de la célula. Entonces, ¿quién mantiene el pH intracelular? El pH intracelular mantiene el sistema fosfato, porque ahí hay más. Entonces, esa diferencia. Y en el extracelular está el sistema bicarbonato, ¿no? Entonces ahí tenemos esos. ¿Quién de los dos es mejor? ¿Cuál sistema va? Porque bueno, tenemos proteína, la hemoglobina, que cada uno va en su lugar, ¿no? Generalmente se dice que el sistema mejor que regula un pH determinado aquel que su pK es más cercano al pH de control. Y en este caso sería el pK del fosfato, pero lamentablemente el fosfato no hay poco en el extracelular, ¿no? Entonces por eso el bicarbonato es el que
Y bueno, el cloro es el acompañante del sodio, ¿no? Y que forma el cloruro de sodio, y que es el más abundante en los aniones, y el segundo también después del sodio en concentraciones, ¿no? Y que forma 100 mil equivalentes de cloro, todos los 100, según con los 100 de sodio, forman 100 equivalentes de cloruro de sodio. Todavía quedan 40 de sodio para unirse a formar bicarbonato de sodio o fosfato y sulfato de sodio, ¿no? Que hay poco también, ¿no? Luego hay diferentes ácidos orgánicos, también en pequeña cantidad, y las proteínas que tienen propiedades específicas, como también que se encuentran ahí, ¿no? ¿Vamos a ver? Es una comparación, ¿no? Más ahí que la ven ustedes más detenidamente. Esto es el intracelular. Esto es lo que hemos visto, ¿no? Que se divide intersticial en el plasma. Hay diferencias pequeñas, sí, diferencias entre los dos compartimientos, ¿no? Por ejemplo, el sodio, bueno, más o menos hay un cloro, está por ejemplo, las proteínas están combinadas más hacia la parte plasmática que hacia el intersticial, que hay poca proteína, ¿no? Esa es una de las cosas. Y bueno, la diferencia también entre todo esto que sería el extracelular o medio interno con lo que es el intracelular. Y hemos dicho, pues acá ya sabemos que más abunda el intracelular el potasio y más abunda, como hemos dicho, el fosfato, y por eso es el buffer que mantiene el pH intracelular, ¿no? Después magnesio y más, también proteína, lógicamente el más en el intracelular, ¿no? Y el bicarbonato menos, el bicarbonato más se entra en el extracelular. Entonces es un cuadrito comparativo. Pues hay un término que, bueno, yo lo pongo ahí porque más adelante lo van a ver, sobre todo desequilibrio de lo que es del equilibrio básico, ¿no? Algo que siempre es el anion gap o la brecha aniónica, lo van a encontrar en los libros, ¿no? Anion gap, brecha aniónica también, ¿qué cosa es el anion gap? Bueno, quizás esto no se los ustedes. Esta balancita que puse acá tiene una razón de ser, esta balancita, ¿no? Esta balancita muestra un equilibrio entre los aniones y los cationes en el medio interno con el extracelular. O sea, no hay ni más carga negativa ni más carga negativa. O sea, el medio interno es neutro. Una cosa es decir, extracelular y el intracelular. Dice A y no diferencia carga. Pero si uno pone los electrodos en el extracelular, no va a haber diferencia carga. Porque las cargas son, es decir, la suma de concentración de cargas aniónicas es igual a la de cationes. Se dice aproximadamente hay 155 miliequivalentes en total, ¿no? De cargas aniónicas, también hay 155 miliequivalentes de cargas cationes, ¿no? Entonces, ¿esto por qué? Porque lo vamos a necesitar para. Ya, entonces aquí, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que la suma de todos los cationes me dan 155 miliequivalentes por ejemplo. O sea, sumando la concentración de sodio, potasio, calcio, magnesio. Y sumando todos los aniones, también me dan 155 miliequivalentes por litro. Es decir, cloro, bicarbonato, proteína, sulfato, fosfato de sodio. Bueno, ¿qué es el anion? En la práctica médica, cuando se quiere hacer un estudio de equilibrios y demás, un estudio más consciente de qué cosas están pasando, entonces, no dos a todo, no se dos. ¿Qué es lo que generalmente es 2? El laboratorio da sodio, cloro y bicarbonato. Entonces, miren, sodio es un catión y cloro y bicarbonato son dos aniones. Entonces, si nosotros sumamos la concentración que me da el laboratorio de cloro más el bicarbonato, tenemos y estos aniones le restamos a la concentración del sodio, me va a dar un valor que si es normal, está entre 8 a 16 miliequivalentes por litro. Ese es el valor normal, fisiológico. Y ese valor es lo que se conoce con el nombre de anion gap o brecha. O sea, esa es la diferencia. Bueno, ahora, ¿qué representa esa diferencia? ¿No?
¿Qué representa? Esta referencia representa a los aniones que no han sido medidos. O sea, yo tengo una referencia de cómo están los aniones no medidos. Y voy acá, estos son los aniones. ¿Qué se ha medido? Se ha medido cloro y bicarbonato. Entonces quiere decir que esto me representa todo esto de acá, ¿no? Proteínas, fosfatos. Entonces, en ciertos disturbios del ácido básico, sobre todo en acidosis metabólica, podemos, que lo vamos a ver cuando hagamos la participación de renal en mantenimiento del pH. Entonces, esto, digamos, esto ya le va a dar un indicio de qué cosa es lo que está pasando, qué es lo que ha podido pasar por ha sido alterado o no ha sido alterado. Entonces, eso es lo que más o menos. Entonces, ya sabemos, lo importante es saber qué significa y cómo se obtiene. Más adelante, claro. Bueno, hablábamos que había unos líquidos transcelulares, ¿no? Por ese el líquido intracelular, hemos visto la composición electrolítica, el líquido de medio interno extracelular y el transcelular. Los transcelulares no poseen la concentración similar al medio interno o al extracelular. Entonces poseen, ¿cuáles son los líquidos extracelulares? Tenemos la saliva, el sudor, los líquidos que están en el potasio, el cloro y el bicarbonato. Entonces, el que más se parece es el líquido cefalorraquídeo, al líquido extracelular. 141 de sodio, potasio 3, más cloro, probablemente 127, y hay bicarbonato. Ahora, el sudor y, miren, fundamentalmente sodio, la saliva también, ¿no? Una cantidad de alimentos. Y en los líquidos del aparato digestivo, por ejemplo, acá tenemos, bueno, aparte de los líquidos del estómago, jugo gástrico, diferente a los líquidos del intestino. ¿En qué? En que sabemos que en el estómago, pues, es un líquido ácido, no hay bicarbonato, y en los líquidos intestinales ya sí es un líquido alcalino, que es la diferencia, ¿no? Acidez y esta la alcalinidad. Entonces, por eso es diferente, digamos, cuando una persona tiene continuos vómitos, está eliminando líquido del estómago, ¿no? Estómago. Y entonces está eliminando acidez. Entonces, el organismo hacia dónde se tiende a ir, hacia el estado de alcalosis, ¿no? Entonces, si continúa, va a tener todos los desarrollos de la alcalosis. En cambio, una persona que sufre de diarrea continua está eliminando líquido alcalino y tiende a ir hacia una acidosis. Entonces ahí hacemos estos chicos que quieren ir. Este verano te llevas. Bueno, el otro puntito que vamos a ver es sobre la osmolaridad. Ya, qué bueno, solamente fijar, ya saben, hemos hablado algo, que la osmolaridad es una medida de concentración de solutos con el agua. Igual como que medimos concentración de sodio, de potasio, de glucosa, ¿no? Pero solo que la diferencia está que el que me mide las moles presentes de todos los solutos que están ahí. O sea, no me individualiza si hay sodio, si hay potasio, si hay cloro, si hay glucosa, no, solamente mide todo y lo expresa. Puede expresarlo por unidades de volumen, ese es el caso de la osmolaridad, no es molórico, ¿ya? Es osmolaridad del medio interno, o si lo expresa por el peso del agua, que sería la osmolaridad, ¿no? Igual como mol y molaridad, ¿no? Bueno, entonces ahí está. Entonces, en este caso vamos a hablar como osmolaridad, pues ya saben, si hay los libros, como osmolaridad, otro ya saben, ¿no? Entonces, como esta es la normal, ¿no? Osmolaridad normal, 300 miliosmoles por litro. Si empezamos en
por kilogramo, más o menos está a 280. Están en 280 miliosmoles, miliosmoles por kilogramo de agua. Por encima esa osmolaridad, los líquidos son hiperosmolares, por debajo son hiposmolares, y si es igual es isoosmolares. Por lo tanto, como es una medida de concentración, el valor va a depender de la cantidad de agua y de la cantidad de soluto disoluto. O sea, este es el resultado de que exista esa distribución de agua que hemos hablado como normal y la distribución de y la cantidad de electrolitos que consideramos normal, ¿no? Entonces, esto es: si se altera el agua, va a alterar la osmolaridad. Si se altera la concentración de electrolitos, va a alterar la osmolaridad. Cualquiera de las dos cosas. Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, hacer hiperosmolar. Lo más común que se hace hiperosmolar es generalmente con el agua, ¿no? Deshidratación. O sea, o menos ingesta de agua o salida de agua por altas temperaturas, porque la persona tiene fiebre, o por la temperatura ambiental, como lo vamos probablemente a sufrir por algunos meses, en fin. Entonces aquí, digamos, esto va a llevarnos a un estado de hiperosmolaridad, ¿no? Y si hay mucho ingesta de agua, que no pueda eliminar el riñón, lo llevamos a una hipoosmolaridad, ¿no? No se pueda eliminar el agua, pues es hipoosmolaridad. Pero lo mismo podemos llegar jugando los solutos, ¿no? Podemos, por ejemplo, volver hiperosmolar. ¿De qué manera? Pues hiperosmolar cargando a solutos, y el soluto que más abunda es el sodio. Entonces, si llevamos una carga de cloruro de sodio, pues vamos a volverlo hiperosmolar. Y hipoosmolar lo podemos hablar disminuyendo el sodio. Entonces, una persona también disminuye, digamos. Y ustedes lo han visto cuando el sodio y el carne y todo, no, como una sobrecarga del sodio, aumenta la normalidad, aumenta la hipertensión y todo eso, ¿no? Y hay una baja también, ¿no? Entonces, ahí, cómo se estimulan todos los mecanismos para regular el Entonces, lo bonito de este capítulo de llegar es de que ya ustedes han visto todo. Entonces, nuevamente, ¿se acuerdan? ¿Qué tal? Entonces, bueno, la conclusión, este es un resumen de lo que se está diciendo, efectivamente, pero vamos a ver. ¿Qué es lo que está emitiendo acá? La definición, ¿qué es la osmolaridad? Es la suma de la molécula de todos los solutos presentes por unidad de volumen. Acá consideramos que hay un espacio de un litro separado por una membrana. Ojo, la osmolaridad siempre se define también y es la presencia de osmoles por litro, 4 osmoles por litro. Aquí ponemos una mol de glucosa y una mol de proteína y en un litro, y va a ser igual. Sería una mol por litro y una mol también por un osmol, ¿no? Un osmol por litro y un osmol por litro. O sea, con eso estamos diciendo, poniendo una glucosa y una proteína, que es una molécula grande, no interesa el tamaño. Lo que interesa es el número de moléculas. Ya. Y acá, además lo hacemos acá. Por ejemplo, acá ya no ponemos moles, sino 5 gramos de glucosa y 5 gramos de una proteína. ¿Qué interesa el número de moléculas? Lo primero que tengo que ver es cuántas moléculas hay. Y lógico que en 5 gramos de glucosa lo divido entre el peso molecular de la glucosa, 180 huevos. O sea que en 100 equivalentes de cloruro de sodio que hay en el organismo hay 100 de cloro, 100 de sodio, son 200 equivalentes que me van a dar 200.000 osmoles. Porque claro, en el organismo no hablamos de osmoles, sino de cantidades pequeñas, 1000 osmoles, ¿no? Un momento, quizás de repente conviene 100, es lo mismo, como lo quieran indicar, ¿no? ¿Y por qué a esa concentración? Si sé que ha perdido sodio, le puedo dar mucho más sodio, porque a esa concentración, esa solución de suero, el suelo fisiológico,